Dice Eduardo Galeano en su libro Fútbol al sol y sombra que la historia del fútbol es un triste viaje de placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desenterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. Pues la idea era hacer un libro que diera un poco de contexto, ¿no? Que ahora hay como muy poco de mirar hacia atrás y como que la gente se hace hincha, se hace fanática, llora por un equipo, pero no sabe muy bien qué pasó 5 años atrás, ¿no? Entonces la idea era un poco darle contexto y contar la historia de cómo llegó el fútbol a Medellín, cómo surgió el fútbol en Medellín, y también intentando hablar como desde la tribuna, desde los hinchas, intentando hablarle a los hinchas y también poner a hablar a los hinchas en el libro. Por eso se llama Hazañas de Tribuna, el subtítulo Hazañas de Tribuna, Historias de Cancha. Los hinchas son los de las hazañas un poco ahí en el libro. Pero, y muy a pesar del escritor charrúa, Jugando en Casa es un libro sobre el recorrido que ha vivido Medellín y el camino del fútbol como acompañante de la ciudad en sus encuentros y desencuentros, en sus aciertos y desaciertos, para conocernos y reconocernos en nuestro desvenir, de manera que podamos saber de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que es necesario superar como una especie de minoría de edad que desde el pensamiento muchas veces, desde la academia y demás, se ha tenido frente al deporte, pero sobre todo frente al fútbol, y entonces se ha denominado como el opio del pueblo, en fin, pero en realidad no es tan fácil definir y referirse a un fenómeno de estas características. Y la prueba está, como usted mismo lo acaba de decir, Roosevelt, en que los hinchas, los seguidores del fútbol, tienen su propia vivencia, tienen sus propias emociones, sus propios sentimientos para expresar lo que les inspira, un fenómeno aparentemente elemental como es correr tras de una pelota. Este encuentro con el desvenir histórico del fútbol antioqueño, plasmado en el libro Jugando en Casa, Historias de Cancha, Hazañas de Tribuna, es una reivindicación del ciudadano de a pie que se convierte en seguidor de un equipo de fútbol. Allí están plasmadas en 200 páginas, 34 microhistorias y casi 200 fotos sus vicisitudes, sus sueños, sus ilusiones, sus tribulaciones, sus alegrías y sus tristezas. Y por eso queríamos que la gente se sintiera como cómoda con respecto al libro, por eso el título de Jugando en Casa, y que sea pues el momento para que la gente se acuerde que el fútbol es un juego, es un entretenimiento, que la primera memoria que tenemos todos con respecto al fútbol es simplemente el juego en la calle, el juego con los amigos, que muchas veces se jugaba cuando no había un balón, con una tapita, con un limón, con una naranja, con un envoltijo de medias. Jugando en Casa es testimonio de la importancia que tiene el fútbol en la historia de Medellín, de anécdotas y personajes que al ser protagonistas se han inscrito en lo que hace parte de nuestra memoria colectiva. Reconocer ese papel nos ayuda a ver el fútbol actual a la luz de su pasado y nos permite señalar sus retos. Jugando en Casa en el cementerio de San Pedro fue muy curioso, fue muy sui generis desde un momento dado también, pero de alguna manera también es un sitio histórico para nuestra ciudad, para nuestra historia de alguna manera, porque ayuda a contribuir a esa memoria colectiva, a construir esa memoria colectiva y un conversatorio agradable con gente muy versada en este cuento como Juan Fernando Espina, como Gonzalo Medina Pérez, entre otros de los que participaron precisamente en ese conversatorio, y bajo la edición y bajo la gira de pronto también de Pascual Gaviria, uno de las grandes plumas del deporte antioqueño, más exactamente del fútbol. Es la reivindicación del hincha del fútbol que, si bien ahora ha cobrado un inusitado protagonismo, ayudó a la conformación y configuración de la fiesta futbolera en Medellín. Lo más importante con este libro es un mensaje que sale desde la alcaldía de Medellín y que de este momento se vuelve este libro, y es reconocer que hay una cultura del fútbol, que hay un montón de elementos que acompañan lo que el fútbol ha implicado para la ciudad, para el desarrollo de Medellín, y que vale la pena hacer memoria de ese ejercicio. Este libro es precisamente ese ejercicio de memoria, reconstruye desde el principio, el momento en que llegó el fútbol a principios del siglo XX, su desarrollo durante todo el siglo XX, los últimos momentos y últimas dinámicas sociales que han acompañado el fútbol. Está lleno de historias, de anécdotas, de personajes, de cosas que hacen parte de la historia de todos nosotros.
Durante más de 8 meses se trabajaron las diferentes temáticas para reconstruir el desvenir histórico del balompié en nuestra ciudad. Claro que sí, lo más importante de este libro era sacar un poco también la conversación del estadio. Lo que pasa en el estadio es muy interesante y muy importante, pero también hay otro montón de cosas que han sucedido alrededor del fútbol que son muy importantes para nosotros, que le han dado vida, que le han dado historia a esta ciudad. Lo que queríamos era que el libro representara eso, que le pudiera llevar ese mensaje y esa comunicación a todas las personas que se interesan por la cultura del fútbol. Espectadores aficionados y fanáticos, Rueda la Bola, 1910-1947, Somos Profesionales, 1948-1975, De la Curiosidad al Aguante, El Primer Hincha, Corea, Hincha Nuevo, Viejos Recuerdos, El Indio, La Muerte de un Hincha, Ataúdes de Colores, Un Rojo en Medio de Verdes, Soy Sureño, Resistencia Pura, Ellas También Ponen Huevo, Sin hinchada, pero con hinchas. Son algunas de las cerca de 3 decenas y media de microhistorias escritas por la versátil pluma de Pascual Gaviria, Juan Manuel Uribe, Gonzalo Medina Pérez, Mauricio López, Alfonso Buitrago, Daniel Rivera, Pablo Arbeláez, Juan Guillermo Romero y Roosevelt Castro, entre otros. Lo que queremos plantear aquí desde la alcaldía y en el acompañamiento de Universo Centro con este libro es que la memoria del fútbol es importante para la cultura de la ciudad.